¿Qué tal, amigos de Nada Personal? Los saluda Fernando Ballesteros en una nueva entrevista para nuestra plataforma de Parlante Noticias, también el canal de YouTube de Fernando Ballesteros. Hoy me acompaña un invitado muy especial, un compañero de páginas en Río 12, un periodista muy destacado a nivel local, nacional e internacional. Me refiero a Ismael Bojorquez, a quien le doy la bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Fernando. Muy bien, muy bien. Pues, al chingazo. Bienvenido a Nada Personal. Gracias. Bueno, Ismael Bojorquez, ya con una gran carrera en los medios, ya próximamente, el próximo año, cumplirá 20 años Río 12, su aniversario, nativo de Los Mochis, del ejido de San Miguel de Zapotitlán. ¿Cómo es que llega Ismael Bojorquez a Culiacán, a la ciudad capital de Sinaloa? Platícanos un poquito acerca de eso, quisiera saber un poco más acerca de eso. Es muy interesante porque yo me inscribí en la preparatoria acá en Culiacán. Y llegué a una casa del estudiante, porque yo no tenía familia aquí, llegué a una casa del estudiante que estaba ubicada, la casa del estudiante Rafael Buelna Tenorio, que por eso tenemos un grupo de WhatsApp de la gente que estuvo, mucha gente que estuvo ahí en la casa. Y yo llegué en agosto del 72, me inscribí en la preparatoria, me dieron albergue ahí en la casa y duramos, que será 3 meses, porque luego eran tiempos muy convulsos. De repente la policía tomó la casa del estudiante, salimos todos despavoridos de ahí, algunos fueron encarcelados, en fin, había movimientos estudiantiles muy fuertes, muy radicales, tiempo de la guerrilla, Lucio Cabañas por allá en el sur, y acá pues un movimiento estudiantil muy radical, ¿no? Entonces esa fue mi bautizo en Culiacán, ¿no? Y en cosas que luego me marcaron a mí, ¿no? El tema de la lucha política. Tú no podías vivir en una casa del estudiante en aquellos años sin no involucrarte en temas políticos, ¿no? Entonces yo tenía 17 años apenas, ¿no? Entonces así fue como llegué a Culiacán, estudié la prepa, luego por allá en el 75 me metí a estudiar economía, estudié algunos años, en fin, ¿no? ¿No estudiaste periodismo? ¿Eres empírico? Sí estudié comunicación social en la Facultad de Ciencia de la Comunicación de Mazatlán, de la UAS. Ahí estudié pues prácticamente los 5 años, un año antes de terminar la carrera me metí a trabajar en la televisión, luego en periódicos y bueno, pues ahí inició mi carrera, ¿no? Como periodista. Te lo recuerdo muy bien, fuiste jefe de información, ahí comenzó tu columna Altares y Sótanos. Yo te conocí en el 97, yo ingresé en deportes como reportero. Sí. Hiciste una gran escuela en Noroeste, amigo Ismael, porque allí estaba Miguel Ángel Rivera, estaba Alberto Morones, también recuerdo José Alfredo Beltrán, Yadira Carrera, José Manuel Salas, Oscar Rivera, El Verde, Eduardo Valdés Verde. Yo creo que fue la mejor época de Noroeste en cuanto a coberturas, había una competencia muy fuerte con el debate en aquella época, y lo recuerdo perfectamente, se sentía la pasión en la redacción de Noroeste. Desafortunadamente se fue cayendo. Después de ellos llegó otra generación, Javier Valdés, llegó Alejandro Sicairo, no digo de generación por edades, sino que ingresaron también como periodistas, pero te mantuviste muchos años como un líder de opinión ahí en Noroeste. Había mucha pasión ahí, ¿no? Y mira, cuando yo llego a Noroeste era un periódico de derecha, siempre fue un periódico de derecha, clerical. Yo decía, cuando leía Noroeste y agarraba y veía las paginotas estas del Vaticano, documentos del Vaticano, los columnistas, todos cojeando por el lado de la derecha, decía, yo nunca voy a trabajar en Noroeste, yo nunca trabajaría en Noroeste. Pero como cuando conocí a Jesús y escuché el rollo que traía y que pensaba hacer en Noroeste, dije yo, aquí voy a buscar trabajo, ¿no? Entonces Jesús venía del Porvenir, de un periódico que había fundado su padre en Monterrey, y un periódico siempre ligado a las causas de izquierda, a la democracia, en fin, todo eso, ¿no? Entonces era muy bueno, traía muy buen rollo. Y entonces lo que nosotros hicimos, digamos Jesús y yo también de algún modo, y otros compañeros, fue un poco darles ese equilibrio que ocupaba el periódico, y eso se sintió y eso se logró. Es decir, siendo un periódico de derecha, entramos mucha gente que bateábamos por el lado de la izquierda, y entonces el periódico logró un equilibrio. Eso le gustó mucho a la gente. Me acuerdo que Noroeste logró con eso muchos lectores nuevos, porque estaba Noroeste llegaba pues a un sector de la población ubicado en ese lado, ¿no? Mucho panista, etcétera, ¿no? Y con la llegada de Jesús y con la llegada de muchos columnistas que trajo Jesús, de
Jorge Castañeda, entonces de izquierda, Porfirio Muñoz Ledo, en fin. Y bueno, las plumas de nosotros, el trabajo de nosotros, el periódico logró un equilibrio que me parece muy interesante, ¿no? Hasta bien, ya después salimos nosotros con el tiempo, con los años, y ya no supe lo que ocurrió con el periódico. Estaba Manuel Cloutier también como director de Noroeste, lo recuerdo. Sí, él duró un tiempo. Sí. Cuando se fue Jesús Cantú en el 95, creo que se fue en enero del 95, llegó Manuel a dirigir el periódico. Y siempre tuvo un director editorial. Manuel hacía la parte ejecutiva, dirección general, y siempre tuvo un director editorial, ¿no? Llega el año 2012 y hay un punto de quiebre, ¿no? Para ti, para Javier Valdés, que en paz descanse, Alejandro Sicairos, deciden renunciar a Noroeste. ¿No estuvieron de acuerdo? No, ¿qué sucedió ahí? No, mira, nosotros trabajamos con mucha libertad en Noroeste, pero se van agotando los ciclos, ¿no? Tú tienes un ciclo y se va agotando. Nosotros llegamos a la conclusión de que ya se nos había hecho chiquita la cancha ahí. Llegó Rodolfo a hacer la dirección del periódico después de Cuco Aro, y nos empezamos a no sentirnos a gusto, ¿no? Empezamos a no sentirnos a gusto, y tú dices, ¿saben qué? Pues vámonos de aquí. Yo tenía un proyecto por ahí, ¿no? Desde el 95, que se vino la crisis, aquella crisis económica. Sí. La caída de la economía, los ajustes de personal en todas las empresas. En Noroeste hubo ajustes tremendos. Entonces yo pensaba que me iba a llegar a mí también por esa ideología que yo traía. Dije, pues me toca, ¿no? Y empecé a elaborar un proyecto ahí de puros palitos y bolitas. Fui a Mazatlán, lo presenté con mis maestros de la universidad, con amigos, con periodistas. Lo hice aquí en Culiacán, pero al final de cuentas no me corrieron y me quedé ahí. Entonces el proyectito ese que tenía grosso modo ahí trazado, lo guardé en un cajón. Y ahí duró muchos años, porque luego me dieron la jefatura de información en el 96, después de que entrevisté a Marco, vine y saben que pues no hay jefe de información, y me dieron la jefatura y me quedé 6 años más, ¿no? Entonces cuando ya la cancha se nos hizo chiquita, le dije, ¿sabe qué? Pues, ¿por qué no hacemos algo propio, no? Entonces los convencí y nos venimos a este proyecto, ¿no? No fue una decisión fácil, ¿no? La renuncia al periódico, pues ganabas bien allí, tenías una buena posición. También tengo que decirlo, no eras bien visto en los medios de comunicación locales, porque en el 95, a mediados de los 90, sacaste una lista de los periodistas que estaban en la nómina del Ayuntamiento de Culiacán, algo que causó un gran impacto a nivel local, sobre todo en el gremio periodístico. No se vio bien eso, no era bien visto desde entonces. El renunciar a Noroeste, el renunciar a una buena posición, no era bien visto por el poder político. En aquella época Juan S. Millán era el gobernador. Si salías y no te iba bien con Río 12, tenías cerradas las puertas en los demás medios de Culiacán. ¿Es así? Fue una decisión muy complicada, muy difícil. Nosotros le nombramos como un salto al vacío sin red, porque además la mayoría de la gente decía, eso no va a funcionar, y eso no va a funcionar, eso va a durar un mes, 2 meses, 3 números y se van. Pues no, ya vamos a cumplir 20 años, y entonces efectivamente, no sé si nos hubiera ido mal, a lo mejor me hubiera dedicado a vender tacos. Yo me dediqué a eso mucho tiempo, hubiera puesto algún restaurancito, no sé qué hubiera hecho, pero afortunadamente nos fue bien. Digamos que planteamos una buena estrategia. Teníamos prestigio en los sectores, hicimos presentaciones aquí en Mazatlán, en Mochis, en Ahome, en el PAN, en el PRD, en el PRI no lo hicimos, no sé por qué. Y entonces tuvimos una buena aceptación en la gente nos empezó a comprar. Es decir, lo más difícil para un medio que nace, para un medio impreso que nace, y más ahora en estos tiempos, es vender. Es decir, vender en la calle, vender en los kioscos, vender en las esquinas. Y nosotros empezamos a vender muy rápidamente. Las portadas de nosotros eran de mucho impacto. Empezamos regalando el periódico y nos dábamos cuenta que la gente nos decía, hey, dame uno, y dame uno para mi papá, o dame uno para mi compadre. Y entonces no nomás nos pedían uno, nos pedían 2. Y entonces y así hicimos en un principio tirajes muy grandes, después nos fuimos bajando, y llegó un punto que vamos a venderlo, ¿no? A los que te gusta, 4 meses, 5 meses empezamos a vender el periódico, y se empezó a vender bien. Abrimos puntos de venta en prácticamente todo Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, y nos fuimos con poquita publicidad. Ganábamos muy poco nosotros, pero era una especie como de sacrificio, es decir, primero es sacar adelante el periódico y luego nosotros a ver qué, ¿no? Pero y eso nos ayudó mucho. Siempre hemos tenido salarios muy modestos. ¿Qué ha sido lo más complicado, Ismael, en 19 años? Los vaivenes del periodismo, el monstruo que se ha creado en torno a Río 12 con la cuestión de la inseguridad, lo que sucedió con Javier Valdés,
¿eso el quehacer periodístico o tu faceta como empresario? ¿Cuál ha sido para ti lo más complicado? No, lo que pasa es que empresario nunca fuimos, nunca hemos sido empresarios. Pero finalmente... Somos periodistas y sí, finalmente eres empresario. Fundamos esto en una empresa, pero es una empresa que sobrevive, digamos, al día. O sea, nosotros no tenemos ahorros. El gobierno federal me dio unos contratos hace 2 años, por ejemplo, y no teníamos que pagar las fianzas. El gobierno federal te dice, si te voy a dar 300,000 pesos, tienes que pagar el 15% de fianza. Y un día nos llegó un contrato y no teníamos para pagar las fianzas. Tengo que pedir prestado para pagarla. Entonces, así hemos sobrevivido, pero mira, nosotros no le tenemos miedo ya a la precariedad, porque tenemos 19 años viviendo así. Es decir, ya no me asusta si mañana no tengo para pagar la nómina. El primero que deja de cobrar soy yo, o Cayetano, el otro socio que nos queda, y le digo a la contadora, y si no nos alcanza, sigues tú, pero los reporteros les vamos a pagar a todos. Por ejemplo, ahora en la pandemia hicimos muchos ajustes para mantener el periódico a flote. No dejamos de pagar una sola quincena, nunca jamás dejamos de pagar. Y ahorita ya les aumentamos a los reporteros un poco, en fin. No me asusta la precariedad, es decir, nosotros siempre hemos vivido así. Si un día me quedo sin dinero, pues a ver cómo le hago. Pero tenemos 19 años, tenemos 1010 ediciones saliendo de manera ininterrumpida. Sí, sí, claro, y además en 19 años han ganado múltiples premios internacionales, el premio María Morris Cabot en el año 2011 en Columbia, Nueva York, el premio de la libertad de prensa en el año 2019 en Suecia, entre otros premios múltiples que has obtenido. ¿Ha valido la pena, Imael Bojorquez? Sí, salvo por la muerte de Javier, sí ha valido la pena, porque, salvo por la muerte de Javier, repito, porque al final de cuentas, como lo dijiste al principio, somos un referente periodístico a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional también. Y entonces eso premia, digamos, el esfuerzo, ¿no? Y el sacrificio, porque al final de cuentas ha sido un sacrificio estar acá, ¿no? Entonces, por supuesto que lamentamos mucho y es muy obvio, es muy evidente, no voy a abundar en eso, la muerte de Javier. Pero creo que sí ha valido la pena, porque creo que al final de cuentas marcas una ruta. Si alguien la quiere seguir mañana pasado, que la sigue; si no la quiere seguir, pues ni modo, ¿no? Pero tú haces lo que te corresponde hacer desde el punto de vista de tus convicciones y de tu compromiso que asumes con la gente, porque cuando nosotros presentamos el proyecto hace 19 años, nosotros hicimos un compromiso con los lectores, hicimos un compromiso con los empresarios, hicimos un compromiso con la gente que nos seguía. Y lo estamos cumpliendo. Entonces eso es satisfactorio también, ¿no? Sí, sí, claro. Y hablando un poquito del tema local, la muerte de Luis Enrique Ramírez, hace días llamaste coincidencias macabras al asesinato de Javier Valdez y Luis Enrique Ramírez. ¿A qué te refieres con eso? No me acuerdo. Bueno, de acuerdo a los medios, de acuerdo a declaraciones tuyas en medios locales, lo llamaste como coincidencias macabras. La muerte de Luis Enrique Ramírez. Sí, pero se dijo que porque en mayo, ¿no? Por el mes de mayo, así es. 5 años de la muerte de Javier. Sí, claro. Exactamente. Sí, claro. Que por cierto acaban de anunciar que detuvieron ya los asesinos, ¿no? Que yo... Mira, de Luis Enrique. De Luis Enrique, sí. Que yo no sé hasta dónde estén jugando con el tema del gobierno federal, ¿no? Y el gobierno estatal, porque supuestamente, bueno, la investigación la hizo la Fiscalía Estatal. Nosotros teníamos conocimiento de que ya los habían detenido y que los iban a presentar el 7. ¿Por qué el 7 de junio? ¿Por qué los presentan ahora? Porque es el Día de la Libertad de Expresión. Yo ni creo en esa fecha, ¿no? Pero les gusta jugar con eso. Entonces, si ellos ya tenían detenido al muchacho o a los asesinos y los presentan ahora, están jugando, digamos, y eso creo yo que no se vale. Sí. ¿De dónde crees que venga ese tipo de asesinatos a periodistas? Muy lamentable, de la política, de la narcopolítica. ¿De dónde crees que son muchos los casos? O sea, no se puede decir que hay un modelo, que hay un esquema, que tienes que agarrar caso por caso, pero te doy un dato: en el 50% de las agresiones a periodistas, no solamente asesinatos, sino agresiones de todo tipo, interviene alguien del Estado, alguien del gobierno, municipal, gobierno federal, gobierno estatal, pero esos son datos del propio gobierno. El gobierno dice que el 45%, artículo 19 dice que en el 50% participa alguien del Estado, es decir, que pertenece al gobierno. Y entonces, pero tendríamos que ver caso por caso para ver, pues en este caso, si es un asesinato de otra índole que tiene relación con el periodismo, o que tiene relación con asuntos personales o de criminalidad común,
callejera, no lo sé, ¿no? Entonces, habría que ver caso por caso, ¿no? Bueno, no venimos a hablar de narcotráfico, solamente te voy a hacer una pregunta al respecto. Anabel Hernández, una periodista muy destacada, autora de libros, columnista, la conoces, la trajiste a Culiacán, en su momento vino aquí a Culiacán por un evento de Río 12. Claro, Sí, un aniversario. bueno, sí. Ella comentaba en diversas entrevistas que el Chapo Guzmán era una especie, o así, una especie de subordinado del Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa. Una especie de subordinado, o el jefe de jefes, el Mayo Zambada. ¿Tú estás de acuerdo con esa versión de Anabel Hernández? No sé si en algún momento lo fue, yo creo que no. En el libro del traidor lo maneja algo así, ¿no? Sí, exactamente. No, yo creo que se equivoca. Incluso pone a Amado como subordinado del Mayo, y no es cierto. No, ellos eran generales, digamos, de la organización, ¿no? Y otra cosa que quiero digamos que aclarar: el cártel de Sinaloa no es una organización homogénea, es una organización conformada por familias, los Esparragosa, los Zambada, los Guzmán, en fin, ¿no? Y entonces ahí estaban los Beltrán, pero luego rompieron con ellos. Pero llega un momento en que pueden fácilmente separarse, incluso pelear entre ellos. Lo hicieron los Beltrán cuando detuvieron al Mochomo. Entonces me da la impresión de que seguimos hablando del cártel de Sinaloa por flojera. Pero habría que meternos un poquito más al análisis para entender que ahorita ya no es aquella organización en la que coincidían con mucha frecuencia el Mayo, el Chapo, los Cázares, etcétera, ¿no? Los Esparragosa, se reunían las fiestas, los hijos, etcétera, ¿no? Ya no es eso, ¿no? Ahora están trabajando cada quien por su lado. Caro, Zambada, los hijos del Chapo, en fin, cada quien tiene su negocio, y como son de Sinaloa, pues ahí los metemos en el mismo costal a todos, pero yo creo que ha cambiado mucho la fisionomía de la organización, digamos, de esa organización que fue hace, pues no mucho tiempo, ¿no? Pero sí 2, 3 lustros. En el tema político, ¿cómo calificas la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en casi 4 años de gobierno? ¿Lo ha hecho bien? ¿Te ha decepcionado lo que está haciendo en el ejercicio de gobierno López Obrador? Me ha decepcionado en algunos rubros. Yo creo que ha sido mejor en otros rubros que otros presidentes de otros partidos. ¿Qué rescatas de este gobierno, Imael? El tema de la lucha contra la corrupción. Obviamente todo tiene sus asegúnes, ¿no? Si tú le buscas y por acá vas a encontrar cosas, pero en general creo que ese es un buen punto para la administración de López Obrador. Yo lo reprobaría en el tema de seguridad. Creo que ha sido peor que Peña Nieto, creo que ha sido peor que Calderón, y ha sido peor que Fox, porque creo, a Peña Nieto no le interesó el tema del narcotráfico y de la criminalidad, no le interesó, simplemente dijo, no me interesa eso, ¿no? Y dejó hacer a los militares, y dejó hacer a la Marina, en fin, y Calderón se equivocó, y eso todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, Andrés Manuel también se equivoca cuando decide solamente irse por el lado de los programas de largo plazo, darle becas a los jóvenes para que no se vayan a delinquir, etcétera. Creo que eso no le funcionó. Y como es a largo plazo, pues si funciona eso, pues lo vamos a ver dentro de 15 años, no lo sé, ¿no? Él ocupaba, me parece a mí, combatir de frente al narcotráfico con estrategia, con inteligencia, con el apoyo de los gringos. Pero Felipe Calderón también lo hizo, no los confrontó y falló la estrategia de Felipe Calderón. Sí, bueno, pues es que tiene que hacerse una estrategia de Estado, es decir, una estrategia. Ahora se usa mucho el tema de la transversalidad, ¿no? de las dependencias. Si tú tienes una política, tiene que ser transversal para que esta política funcione. Entonces aquí tenía que involucrarse la Secretaría del Bienestar por el asunto de los apoyos, obviamente las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud por el asunto de las adicciones, la Secretaría de Economía por el lado del lavado de dinero y las empresas que nacen como hongos para lavar dinero, de la banca, los gringos con inteligencia. En fin, tenía que ser una estrategia, digamos, global, totalizadora, y no lo fue. Simplemente dijo abrazos, no balazos, y mira cómo estamos ahora. O sea, ahora el crimen se ha desarrollado más en estos 4 años, y eso se va a cargar a la administración de López Obrador. ¿Cómo ven lo que sucedió ahora en Badiraguato, en la visita de López Obrador, que hasta un retén
se opuso a que los periodistas pasaran ahí. Mira, ellos ya sabían que estaba ese retén, y yo no sé por qué ¿por qué permitieron que ese convoy de periodistas nacionales y de acá de Sinaloa pasara por ahí? Ellos ya sabían, porque la avanzada del presidente pasó por ese lugar, y obviamente tienen que conocer la inteligencia. El ejército sabe que ese retén se pone ahí casi de manera permanente, ¿no? Ellos lo saben perfectamente. Entonces tenían que haber buscado la manera para que no estuviera. Afortunadamente no pasó nada, qué bueno que no pasó nada. Ahora, lo que dijo Rubén Rocha, el gobernador, en la conferencia es cierto. O sea, tienen muchos años, siempre han estado esos retenes. No por eso no lo vamos a decir. Y sobre todo porque es una gran nota que vaya un convoy de 3 camioncitos o 2 camioncitos llenos de periodistas y de repente les salga un grupo armado y les pregunte para dónde van ustedes, quiénes son. O sea, aquí debería estar el ejército cuidándonos ustedes. Bueno, pues ocurrió, ni modo que no publiques eso. Entonces, pero él tiene razón. Nosotros en la siguiente edición, que es la edición de esta semana, hacemos un trabajo de Miguel Vega justamente sobre esos retenes que han existido siempre. Miguel se los ha encontrado porque ha andado con periodistas gringos, europeos, sudamericanos, que los lleva a hacer trabajos allá y siempre se los topan, ¿no? Entonces, casi 3,000 municipios en México y López Obrador ha visitado 3 veces Badiraguato en poco de 3 años y medio de gobierno. ¿Qué lectura le das a eso? Se ha criticado mucho, este tema mediático en los últimos días en la prensa nacional. No le doy la lectura que le dan los analistas nacionales de que hace López Obrador tantas veces en Badiraguato, sí, porque la lectura que le dan es que él tiene pactos con el narco. Yo creo que si él tiene pactos con el narco se va a evidenciar de otra forma, se va a saber de otra forma, no porque vaya muy seguido a Badiraguato. La obra de Badiraguato, la obra carretera que va a conectar Badiraguato con Chihuahua es muy importante, es de mucha trascendencia. Entonces, pues yo creo que tiene mucho interés en esa obra, no porque vaya a saludar a fulano o sotano, ¿no? Sí. ¿Crees que Morena gana de nuevo la presidencia en el 2024? No lo sé, porque mira, pues acaba de haber elecciones ayer y le fue muy bien, ganó 4 de 6 estados, importantes, por cierto. Va a tener un control territorial muy importante, pero pues quien ha jalado los votos es López Obrador. Y López Obrador no va a estar en la boleta en el 24, no sabemos quién va a estar, pero todo dependerá de la capacidad que tenga la oposición para unirse. Movimiento Ciudadano, que está un poco fuera de eso, de la alianza esta Va por México, no sabe si va a ir solo, ha dicho que va a ir solo, pero al final no sé si lo vayan a convencer de que se integre. Si se integra Movimiento Ciudadano al PRI, PAN y PRD, se puede constituir una alianza opositora muy fuerte. Entonces no se sabe, a mí no me gusta futuriar con eso, no se sabe quién gana. ¿A quién ves en la oposición fuerte en este momento, en lo individual como candidato, precandidato? Se habla de Colosio Junior, de Lili Telles también se está hablando. El gran problema de la oposición ahora es que no tiene figuras importantes. Hasta ahora no hay una sola figura importante en la oposición, una. Lili, por favor. Hablemos de cosas más serias. ¿Por qué es tan popular el presidente López Obrador, a pesar de que ha cometido muchos errores en la presidencia? El tema de la violencia no está muy lejos de ser resuelto. ¿A qué se debe tanta...? Porque sabe venderse, él sabe manejar muy bien las agendas mediáticas, los medios, los temas, él pone los temas todos los días. En los últimos meses como que ha perdido un poco el control de la narrativa, pero pues ahí están los resultados al final de cuentas. Y además ve las encuestas sobre López Obrador de popularidad y no baja, al contrario, de repente parece que baja y lo sube 5 o 6 puntos. Entonces él es muy bueno para manejar su imagen, para manejar, a pesar de que la gente, de que muchas de sus políticas, de que su estrategia, por ejemplo, de que no manejó bien la pandemia, de que no maneja bien la economía, salvo que mantiene el peso frente al dólar muy bien, que no ha aumentado la gasolina, la economía es un desastre y el manejo de la pandemia fue un desastre, y el tema de la criminalidad en México es un desastre. Sin embargo, él dice vamos bien, y la gente dice pues vamos bien, y le preguntan pues vamos bien, y ¿qué piensa de López Obrador? Pues está muy bien el presidente. En fin, es un caso de análisis más a fondo político, ¿no? De aquellos que hacen encuestas, cómo interpretan eso, pero efectivamente él sabe manejar muy bien la agenda, digamos, para que su popularidad se mantenga arriba. ¿Quién crees que será el candidato de Morena a la presidencia de la República? ¿Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal. Cualquiera, o habrá otro no, por ahí. Puede ser, no creo que sea Ricardo, pero puede ser Claudia, Marcelo, puede ser Adán Augusto, el secretario de Gobernación, o puede ser otro, no lo sabemos. No lo sabemos, todavía no sabemos. Todo indica que hay que Claudia es la preferida de Andrés Manuel, pero si para Andrés Manuel lo más importante va a ser ganar la presidencia, o sea, que su partido gane la presidencia. Claro. Y si él sabe que con Claudia no la va a ganar, Claudia no va a ser la candidata. Entonces, porque lo que más le interesa a él es que se gane la presidencia. ¿Por qué? Porque se quiere proteger en la retirada. Sí, ¿cómo ves el inicio de gestión de la administración de Rubén Rocha Moya en la gubernatura? Se ve como atribulado, ¿no? En el primer año, confrontado con Estrada Ferreiro, despidió a Etromelesio Cuen, le quitó la Secretaría de Salud. ¿Tú cómo lo notas a Rubén Rocha Moya? Yo lo veo bien en el arranque. Lo de Cuen se veía venir. Yo alguna vez escribí una columna creo que se llamó El Secretario Incómodo, porque tuve información de qué estaba ocurriendo adentro. Desde un principio hubo problemas ahí en la administración, decisiones que tomó Cuen, que no tomaba en cuenta el gobernador, en fin, ¿no? Todo indicaba que iba a salir, finalmente pues salió. Cuen es un hombre, es un líder, hizo su propio partido, es un hombre que está acostumbrado a mandar siempre, a que se le obedezca, y es un líder nato, me lesionó, y entonces ahí estaba como subordinado y como que no se sentía a gusto, no se sentía bien, ¿no? Y finalmente salió. Lo de Estrada, creo que en el caso de Estrada van a perder todos. Yo no creo. El hecho de que le hayan quitado la presidencia, porque ya se la quitaron, o sea, bajo la figura de licencia, pero se la quitaron. Acaban de llegar otras solicitudes de desafuero por parte de la Fiscalía. Yo no sé en qué vaya a terminar. Lo que yo pienso es que Estrada negoció ya su retirada, es decir, aunque lleguen las solicitudes de desafuero, no creo que pase a mayores, es decir, no lo van a meter a la cárcel, en fin. El propósito principal ya se logró, que era quitarlo de la presidencia. Pero creo que en este pleito no gana nadie. Yo creo que van a perder todos. Yo nunca había visto un pleito interno en un partido. En mis 30 años de periodista, en el PRI, por ejemplo, nunca lo vi en el PAN. Y lo estoy viendo en Morena, cuando Morena apenas empieza a gobernar. Entonces yo creo que esto no es un buen mensaje, digamos, ¿no? Tiene demasiado poder el gobernador Rubén Rocha Moya, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. ¿No crees que sea un abuso de poder también que vayan a desaforar a un alcalde? Porque finalmente el gobernador está detrás de esto, ¿o no está detrás de esto el gobernador? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en ese caso, en este tema, Estrada tiene razón, pero el que se ubicó en esa posición, el que se sentó en el banquillo solito fue Estrada. O sea, nunca habíamos tenido un presidente tan bocón, por ejemplo, ¿no? Se le paraba la cosa, hasta memes, dos muchachas hicieron camisetas con los dichos de Estrada, ¿no? Y de qué se trata, váyanse por donde no hay baches. Pero aparte se peleó con todos. Estrada se peleó con el mesero, con la cocinera y con el dueño del restaurante. Entonces, tú no puedes pelearte con todos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuándo se había visto que un presidente municipal se peleara a ese nivel con un gobernador de su propio partido? Entonces, yo creo que Estrada lo mató la boca. Yo creo que Estrada puede ser un buen jurista, pero no es un buen político. Yo creo que se demostró que no es un buen político. Pero insisto que lo más importante en este tema es que es un pleito en el que todos van a salir perdiendo, aunque le hayan quitado la presidencia y luego lo lleven al Congreso y lo sienten en el banquillo y eso. Yo creo que nadie gana aquí. Y se habla de que ahora van por el Químico Benítez de Mazatlán. Mira, el gran... digamos que el gran reto que tendría la ACE, porque las dos investigaciones que se hicieron, las dos carpetas que se hicieron con Estrada, parten de denuncias de la ACE, de la Auditoría Superior del Estado. Ahora, esto va a significar un compromiso para la ACE, porque ahora va a tener que hacer lo mismo con el Químico, y va a tener que hacer lo mismo con Gerardo si se pone de pechito, o con Guasave, con cualquiera. Es decir, no puede tener varas para uno y otra vara para otro, tiene que venir con la misma vara, y en el caso de Mazatlán, oye, pues están haciendo contratos de 400 millones de pesos para comprar lámparas sin licitar. O sea, se la voy a dar a fulano porque la lámpara tiene que traer este puntito rojo aquí, si no entra en la... Por favor. Entonces, esto amerita ya una investigación. No sé si la ACE va a agarrar el tema,
pero si la hace, midió con esta vara a Estrada, tiene que medir con esta misma vara a otros alcaldes y a otros funcionarios de otros niveles también, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el periodismo actualmente en México? Muy bien. Mira, se habla mucho de la crisis del periodismo. Yo no veo una crisis del periodismo, veo crisis en los periódicos, sobre todo en los impresos. La radio está muy fuerte, la televisión más o menos porque no supo o no pudo montarse en la era tecnológica, por ahí le andan buscando y todo, que han perdido mucho dinero las televisoras, las grandes televisoras. Pero los medios impresos más, o sea, muchos están cerrando, el Sol se acaba de convertir en semanario. El debate cerró la edición impresa en Mochis, ¿no? En los, sí. En los Mochis. Hay una gran crisis de los medios impresos por la irrupción, digamos, tecnológica, ¿no? Y porque pensamos equivocadamente que el negocio de los impresos se iba a trasladar automáticamente al negocio, a la tecnología, a los teléfonos, al WhatsApp, y a YouTube y al Facebook. No ocurrió eso. O sea, no hubo un traspaso de los negocios de una plataforma a otra, o del medio impreso a las plataformas digitales. Y eso está... Hay un negocio, pero lo que llamas el tráfico, ¿no? De tantas visitas, pero no, los anuncios... Pero nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo el negocio que representaba para los grandes impresos. Estoy hablando de los grandes impresos, ¿no? Ahora, esa es la crisis de los medios, pero yo al periodismo lo veo muy boyante en México. Y no está en los grandes medios, está en periodistas independientes que supieron organizarse y que están bajando recursos de fundaciones nacionales e internacionales y haciendo grandes reportajes. Pues ahí está Quinto Elemento Lab, que dirige Marcela Turati, Alejandra Chanik, Nacho Rodríguez Reina están ahí. Nosotros hemos trabajado algunas cosas con ellos, pero hay grandes reportajes en México, lo de la estafa maestra, que se han hecho por periodistas independientes. Y no, yo veo un gran periodismo, un periodismo pujante ahorita, veo una crisis en los medios, pero son dos cosas distintas. Excelente. ¿Algo que desees agregar, Imalgo Jorques? Nada, saludarte y que te desee muy bien este proyecto nuevo que inicias. Muchas gracias. Bueno, esto fue Nada Personal. Yo los invito para que acudan, vayan al Hotel Winham, al mejor restaurante buffet de Culiacán, y estamos aquí en el Hotel Ramada con salones muy confortables para diferentes eventos. Hasta la próxima.